Y vamos a seguir con el poder del sufrimiento, segunda parte o parte 2, la lección de la humildad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tú nos das el querer como el hacer como todos los días. Y pues así queremos terminar nuestro año y queremos comenzarlo contigo, estudiando, conociéndote a través de todos estos recursos que tú nos pones en nuestras manos. Gracias por ellos, gracias por bendice a los pastores que tú les has llenado de iluminación y de sabiduría y que van creciendo en su conocimiento y que muchas veces nos comparten a nosotros de él. Bendícelos, que ellos también puedan terminar su carrera como Pablo, con la carrera triunfantes en Cristo Jesús, que los guarde de todo mal, de todo pecado, y a nosotros que estamos siguiendo sus pasos de integridad, de crecer en el conocimiento de tu Hijo, también ayúdanos a seguir haciéndolo en el poder de tu Espíritu Santo para que podamos siempre en el propósito de cada año es que cada día seamos más parecidos a tu Hijo Jesucristo y los días o los años que tú nos prestes de vida que sean para tu gloria y para tu honra, que eso es lo más importante y que siempre sea nuestra prioridad en nuestra vida. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted tuviera que llevar a cabo un estudio sobre qué profesión carecía más de humildad, es muy probable que las personas con las que hablara seleccionarían, muchos dirían que o algún atleta no preferido que ellos tienen, o algún competidor. Hoy día hay unos salarios absurdos a los que les pagan mucho a los jugadores de fútbol, a los jugadores de béisbol, algunos que salen de la tele, otros son ejecutivos de negocios, los que manejan los equipos de fútbol, por ejemplo, y muchos de ellos han sustituido a los nobles deportistas que poseían integridad y los elevados ideales de imparcialidad, espíritu de equipo y sacrificio. Y cada quien tiene su propia idea de humildad en el mundo, ¿no? Pero no podemos imaginarnos a muchos de los superestrellas de hoy día actuando con humildad o mansedumbre ante la adversidad o una interrupción maligna que pone fin a su carrera, por ejemplo, ¿no? Ya sea un jugador o un boxeador, un atleta o lo que sea. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplo positivo de humildad del pasado. Hay un hombre que se llamaba Leo Gehrig, que fue uno de los jugadores más grandes de la historia del béisbol. Su carrera como primera base en potencialidad como bateador en el equipo de los Yankees terminó casi antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 se vieron determinados sus días de jugador por la aparición de una rara enfermedad mortal que le atacó los nervios y sus músculos, esclerosis lateral amiotrófica, conocida popularmente como la enfermedad de Leo Gehrig. Y él se comportó muy bien en medio de ese sufrimiento y la decepción personal. Su conducta ejemplar culminó delante de una multitud de más de 60,000 personas en el estadio de ahí de los Yankees el 4 de julio de 1939. Este hombre en el terreno delante de un grupo de micrófonos que transmitía su voz a otros millones de oyentes, concluyó sus observaciones cuando dijo: hoy me considero el hombre más afortunado de la faz de la tierra, después que le había sucedido esto. ¿Qué planteamiento a la luz de las circunstancias el que haya dicho esas palabras? Su salud se deterioró de forma estable a partir de ese día hasta su muerte 2 años más tarde. O sea que cada vez fue de mal en peor. Y hasta donde sabemos, él no era un creyente, hermanos. Esto es lo curioso. No debería reaccionar de la misma manera, con mucha más razón, un creyente cuya vida y eternidad está controlada por bien y gloria por Dios. En caso de haberse enfrentado a la misma prueba, este hombre reaccionó así y no era creyente. Un cristiano genuino, pues con más razón debería de reaccionar de esa manera, porque deberíamos reaccionar de la misma manera
si consideramos que una segunda razón por la que Dios envía las pruebas es para humillarnos. Esa es otra razón. Porque Dios usa el sufrimiento para recordarnos que no confiemos en nuestra fortaleza espiritual más de lo que debemos. Romanos 12:3. Después el testimonio del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12 proporciona una de las mejores ilustraciones sobre este principio. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Aquí podemos ver que él estaba consciente de las revelaciones sobrenaturales que había tenido el privilegio de ver, de oír, de experimentar como parte de su ministerio, de su servicio a Dios, que él había visto a Jesús exaltado en varias ocasiones después de su resurrección, e incluso fue recibido en el tercer cielo. Y como resultado, Pablo fácilmente podía haberse tenido en más alta estima si hubiera actuado bajo su concupiscencia, ¿no? Con su humanidad. Hubiera sentido que era en alta estima de lo que era prudente y aceptable para Dios, y para preservar su humildad, pues literalmente Dios azotó a Pablo con un problema crónico muy doloroso, un mensajero de Satanás, dice el texto ahí. Eso nos dice que el aguijón en mi carne era una persona, porque muchos han especulado que es el mensajero, si era una enfermedad o una situación, pero era una persona, porque la palabra mensajero, cuando dice un mensajero de Satanás, que ese era el aguijón que él está diciendo, mensajero es ángelos en griego, ángelos en griego, y en ocasiones se puede traducir como un ángel, pero en el Nuevo Testamento, cuando se usa esta palabra, se refiere a una persona, literalmente una persona. Entonces, el aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, se refería a una persona, porque en 2 de Corintios 12, probablemente se refiere a un hombre víctima de posesión demoníaca que dirigía la arremetida contra Pablo. ¿Se acuerdan que estaban queriendo derrumbar su integridad de Pablo a los corintios? Y le estaba causando muchos problemas este hombre. La naturaleza misma del problema de Pablo no es tan importante como lo que Dios le está haciendo entender, lo que le estaba haciendo entender a él y a nosotros cuando pasamos por situaciones complicadas. O sea, el enfoque no debe de ser las circunstancias o la persona, sino qué es lo que Dios quiere que yo entienda a través de permitir esta circunstancia o esta agresión por parte de una persona, si fuera en el caso, ¿no? Pablo le pedía a Dios que lo quitara de la iglesia, por decirlo entonces de esa manera, que dejara de hablar de él y que dejara de engañar a los corintios, pero Dios no lo quitaba, el aguijón, la persona, el mensajero de Satanás. Y entonces Tamar le dijo, bástate mi gracia, o sea, yo tengo todo bajo control. Tu enfoque no debe de ser las personas, las circunstancias, sino lo que yo estoy tratando de hacerte entender a ti. Entonces, Dios quiere bendecirnos en lugares de servicio espiritual a través de esa circunstancia. En ocasiones Dios considera necesario permitir que los mensajeros de Satanás, como en este caso de Pablo, nos ataquen, nos apaleen, por decirlo así. ¿Para qué? Para mantenernos siendo humildes. Para mantenernos siendo humildes. Tales problemas nos recuerdan que nosotros mismos, por eso Dios permite esos problemas, esas circunstancias, porque a través de eso Dios nos recuerda que no tenemos fuerza alguna en nosotros mismos. ¿Y quién es el que nos da el poder? Él es el que nos permite
sostenernos, mantenernos, ministrarnos, servir en el caso de cuando servimos. Es apuntar nuevamente a Él, poner la mirada nuevamente en Él. El poder divino se libera a través de debilidades como esas. Porque antes de que ocurra a veces la circunstancia o la prueba, como en el caso de Pablo, pues podemos empezar a querer gloriarnos en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia vida, humanamente hablando, y ya no nos sentimos débiles, nos sentimos poderosos, soberbios, autosuficientes. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues tiene que mostrarte lo débil que eres a través de esa circunstancia, y que lo que estás haciendo es por Él, por su fuerza de Él, en su poder de Él, no en el tuyo. Y entonces reconoce nuevamente tu debilidad, y entonces cuando se muestra su poder de Él, su fortaleza de Él, no de nosotros. Eso también es importantísimo destacarlo aquí en este estudio que estamos viendo a través de este libro. Cuando nos encontramos desprovistos de toda fuerza, es en esos momentos. Tenemos que reposar ¿dónde? Pues en la fuerza de Dios. Por eso Pablo decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A eso se refería Pablo, 2 Corintios 12, 9, 10. 2 Corintios 12, 9, 10. Entonces esto es una lección de humildad, por la cual Dios también permite el sufrimiento en nuestra vida. Pero hay otra lección que Él nos da a través del sufrimiento, que es la lección de rechazar el materialismo. La lección de rechazar el materialismo. A pesar de las varias fluctuaciones, reducciones y expectativas económicas, que a veces cada vez son menores, que han ocurrido en los últimos años, todavía vivimos en una sociedad materialista. Los creyentes de muchas partes del mundo tienen estándares de vida muy elevados comparados con el resto del mundo. Las comodidades familiares, para no mencionar los nuevos productos y servicios, nos hacen caer en un estado de desahogo y nos convence de que no podemos vivir sin ellos. Y entonces, sin celular yo no puedo vivir, por ejemplo, ¿no? Sin tele, yo no podría vivir, porque está el engaño. Y nuestra vida cotidiana con tanta rapidez gira en torno a esas posesiones. Sin carro yo no puedo vivir, sin computadora yo no puedo vivir, sin una licuadora yo no podría vivir, una lavadora yo no podría estar bien. Y entonces nuestra vida gira alrededor de esas cosas materiales. Todos nos vemos tentados a caer en la trampa de lo que Jesús nos dijo en Mateo 6:24. Cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas materiales, ¿se acuerdan? Si recordamos un poquito, impidieron que el joven rico entrara al reino de Dios. Marcos 10, 17, 22. Marcos 10, 17, 22. Por el hecho de que el materialismo puede constituir un tropezadero tal para cada uno de nosotros, también una seria reflexión de estos asuntos conlleva una tercera razón para que el Señor nos someta a prueba, para que te desligues de las cosas del mundo, como dije el primero. Esto consiste en que la mayoría de los cristianos maduros, en la medida en que transcurren los años, le atribuiremos cada vez menos importancia a las cosas temporales, ¿verdad? Que hemos acumulado. Eso va a dar una evidencia de que vas madurando. Cada vez le das menos importancia a las cosas temporales.
En cierto momento esas cosas pues fueron tal vez lo más deseado que tú quisiste en tu vida, en cierto momento. Pero gradualmente pierden esa prioridad. ¿Cómo? En la medida que nos damos cuenta de que no pueden esas cosas que deseamos y que tenemos, no pueden resolver nuestros problemas más importantes, ni aliviar nuestras más grandes preocupaciones. No pueden. Cuando Dios envía ciertas pruebas, sufrimientos a nuestras vidas, confirmarán la insuficiencia de las cosas materiales para suplir las necesidades más importantes y para proveer cualquier clase de recursos verdaderos para nuestro periodo de estrés y dolor. O sea, cuando estamos en momentos muy complicados, esas cosas no sirven para nada. No nos sirven para nada. Mediante este proceso, el Señor nos revela en nuestro corazón nuestra necesidad de que te desligues de las riquezas y de las posesiones mundanas. No estoy diciendo que las tires y que las vendas o que las regales, sino que tu corazón no esté puesto en esas cosas. O puede que hasta Dios constate lo que muchos de nosotros ya hayamos observado. ¿Qué? Pues que las posesiones mundanas y las experiencias temporales son cada vez menos importantes para nosotros cuando nos acercamos cada vez más a Dios, cuando crecemos en su conocimiento y confiamos más en Él. Recordamos a Moisés, un ejemplo bíblico maravilloso de alguien que aceptó las necesidades de desligarse de la dependencia de las posesiones terrenales. Allí en Hebreos 11, 24, 26, contiene un comentario del Nuevo Testamento que dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo o hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el rechazo, el maltrato de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, allá, en el reino, la gloria futura. Recordamos quién era Moisés. Moisés había criado durante 40 años en la familia de Faraón, había recibido la educación de un príncipe de Egipto, había ascendido a la cima de la sociedad de una superpotencia de puntera de su época, pero retiró sus ojos de su posición terrenal, de prestigio, y participó de los sufrimientos de los compatriotas, los israelitas, a los que estaban oprimiendo como esclavos. Y ahí vemos que el Señor hizo de la prueba de Israel la prueba de Moisés y lo desligó de las cosas mundanas. Ahí está un ejemplo. También lo vemos, por ejemplo, a Pablo, que decía que todo lo tenía por basura por amor a Cristo. Y así hemos visto algunos ejemplos bíblicos de personas que se han desligado de las cosas mundanas. Entonces Dios también permite el sufrimiento cuando Él se da cuenta, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Él se da cuenta que ya estamos poniendo nuestro corazón en las cosas de abajo, en las cosas materiales, y entonces Él tiene, como somos sus hijos, no nos quiere dejar que sigamos autoengañándonos o yéndonos derechito al matadero, y tiene que intervenir a través de situaciones complicadas en nuestra vida. Pero viene un cuarto propósito: llamarnos a una mayor concienciación de nuestra esperanza eterna. O sea, poner la mirada en las cosas eternas, que sean tus prioridades. Por eso permite también el sufrimiento. Ya te estás desviando, ya estás poniendo tu mirada otra vez en otra parte. Y para poder expresar esto con mayor sencillez, las pruebas nos hacen anhelar el cielo también, porque ya quieres estar allá. Es cuando más quisieras estar con Él. Considere la muerte de un ser querido que era un creyente. Si ese ser amado puede ser tu cónyuge, o tu hijo, o algún pariente o un amigo íntimo que amabas mucho, creyente obviamente, que sabes que se murió y es llamado al cielo, y usted acepta y admite la soberanía de Dios,
sin ningún tipo de variación, vas a centrar tu corazón y tu mente en las cosas eternas. Rápidamente desarrollarás una relación desinteresada y sin compromiso con este mundo pasajero. O sea, tienes una relación con este mundo pasajero, pero desinteresada y sin ningún compromiso con él, porque tu compromiso y tu interés está allá, en las cosas eternas. Romanos 8, 18, 24. Romanos 8, 18, 24. Respalda maravillosamente esto que le estoy diciendo. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta que ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pablo anhelaba estar con Dios. Pablo hace referencia a sus propias experiencias y resume los resultados de sus pruebas. Todo lo que él pasaba decía: no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día con día. Porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Luego decía en 2 Corintios 5, 1, 8. 2 Corintios 5, 1, 8 decía: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha en manos humanas, sino es eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Todo eso lo decía porque Pablo entendía claramente lo que estamos estudiando. Por eso él decía que incluso aparte del contexto de las pruebas y los sufrimientos, Pablo nos exhorta a que poniéramos la mirada siempre en las cosas de arriba, a poner la mirada allá. Colosenses 3, 1, 2. Colosenses 3, 1, 2. Entonces ya hemos visto algunas causas por las que Dios permite las pruebas. Como ya dije en el estudio anterior, no a todos ocurre de la misma manera, ¿verdad? No a todos nos vienen para la misma bendición o para el mismo aprendizaje, pero siempre es para bien. Y Dios también usa las pruebas y el sufrimiento con el propósito muy importante de mostrarnos lo que realmente amamos. Lo hace también para mostrarnos lo que realmente amamos. ¿Dónde está tu corazón realmente? Porque todos, cuando nos preguntamos, podemos decir que está allá arriba, ¿no? Está en el cielo, con mi Señor. Pero a la hora de la hora, pues Dios nos muestra que no es así. Esa era una parte de la prueba del Señor a Abraham en Moría. La gran pregunta que Abraham tuvo que responder fue, cuando le dijo que sacrificara a su hijo: ¿amas tú a tu hijo Isaac más que a Dios? ¿O amas a Dios más que a Isaac? En esa situación la respuesta fue crucial, porque Dios estaba preparado para quitarle a Isaac a Abraham si eso le confería a Dios el primer lugar en la vida de Abraham. El Señor también se dio cuenta de que Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo, el primogénito, porque sin ningún cuestionamiento ni nada, luego iba a obedecer a Dios. Confiaba plenamente en Dios y amaba plenamente a Dios. El Señor también nos prueba para mostrarnos el objeto de tu primer amor.
Deuteronomio 13:3. Y luego Mateo 22:36-37. Mateo 22:36-37. Aquí Jesús saca el asunto del primer amor a colación porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Este es un planteamiento extremadamente duro si tú lo asimilas literalmente. Como aborrecer, odiar, ¿no? Pero Jesús no está diciendo que usted odie a todo el mundo, ni a usted mismo. Él está diciendo que tú como creyente debes amar tanto a Dios y a Cristo en comparación que amas a ese tipo de, a tu propia familia o tus propias posesiones. Tienes que amar tanto a Dios y a Cristo, que es el primer mandamiento, ¿de acuerdo? Que pareciera que aborreces a todo lo demás, incluso a ti mismo. En ese sentido lo está diciendo Jesús. Si tú no estás dispuesto a poner tu interés personal más íntimo muy por debajo de los intereses de Cristo, porque primero están los intereses de Él, pero si tú no estás dispuesto a poner, si primero quieres poner tus intereses personales, esto te revela de que tu amor supremo no está en Dios, sino está en otras cosas, y que no mereces ser llamado discípulo de Cristo. Eso básicamente es lo que dijo Jesús. Por eso, si tú quieres ser completamente obediente a Cristo, pues habrá ocasiones en que necesitas echar a un lado alguna o todas las peticiones de tus familiares que te impiden tener a Dios como la primera prioridad. Si quieres ser obediente a Cristo y quieres ser digno de ser discípulo de Él, necesitas a veces, en ocasiones, o muchas veces, o casi, o a veces siempre, todas las peticiones de tus familiares que te impidan tener a Dios como la primera prioridad. Dios podría pedirte que tomaras esa dificilísima decisión para probar tu lealtad. Porque Él quiere que tú pases la prueba como lo hizo Abraham y así demostrar que Él es tu primer amor, verdaderamente, de palabra y de hecho, porque lo estás mostrando en tu vida. ¿Se dan cuenta? Y para eso pues tenemos que pedir la sabiduría para que nos oriente en esto y que nos muestre cuando estamos poniendo al revés nuestro amor y que nuestro amor sea Él como nuestra prioridad, infinitamente esté por encima de cualquier otra cosa, aún de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, de tus posesiones materiales. Él debe de estar por encima de todo eso. Y a veces pueden ocurrir cosas donde Dios te prueba para que corrijas en el caso de que te des cuenta que estás mal, o que salgas victorioso en la prueba y digas gloria a Dios. Porque sí, es verdad, Dios me dio la gracia para amarlo a Él más, infinitamente más que cualquier otra cosa. Pero hay otro propósito de las pruebas, aparte de este que acabo de mencionar, bueno, estos que acabo de decirles, es que el sufrimiento nos enseña a valorar las bendiciones de Dios también. El sufrimiento nos enseña a valorar las bendiciones de Dios. Nos enseñan las pruebas que la obediencia debe de ser a toda costa, incluso en medio de una prueba muy complicadísima, muy difícil humanamente hablando. Y eso nos va a llevar a las bendiciones de Dios. Porque si nos ponemos a analizar, el raciocinio dice, toma lo que puedas tomar del mundo y ve caminando, pero agarra todo lo que puedas.
no lo sueltes. Y si puedes ir llevándote agarrado de todo y al mismo tiempo agarrado de Dios, mejor. Eso es lo que dice el raciocinio. La sensación y el sentimiento dicen, busca placer a cualquier precio. Viniste para ser feliz. Entonces, busca placer a cualquier precio. Esa es nuestra concupiscencia con la que estamos luchando todo el día, todos los días, con el raciocinio y con la sensación y los sentimientos que te quieren jalar hacia tomar todo el mundo y andando, o el placer, que el centro seas tú. Pero ¿qué te dice la fe? La fe va al otro lado, porque la fe te dice, obedece la palabra de Dios y sé bendecido. Aunque no tomes nada del mundo y aunque no tengas ningún placer. Aquí lo importante no eres tú, sino Cristo. Entonces ahí está la lucha. Aquí no obedeces a la fe, a tu raciocinio, a tus sensaciones, sentimientos. ¿Qué es lo que muy constantemente es lo que estás obedeciendo? Jesús ilustra este propósito perfectamente en Hebreos 5, 7, 9. Hebreos 5, 7, 9. Que dice que Cristo nos dio de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar a la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Filipenses 2, 8, 9. Filipenses 2, 8, 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora aquí hay que entender algo. El hecho de que Jesús fuera completamente hombre, así como completamente Dios, no lo eximía del dolor y la dificultad mientras se encontraba en la tierra, porque hay quienes dicen, ay, pues él era Dios. Pues cualquiera nada más hacía magia, por decirlo así, y no sentía ningún dolor. O como era Dios, pues tal vez no sentía nada. Pero también fue humano, 100%. Por eso fue llevado a ser el siervo sufriente, que dice Isaías 53. Entonces aquí podemos ver que Jesús aprendió el significado íntegro de la obediencia por lo que sufrió, incluso la muerte en la cruz. Y por esa obediencia fue exaltado por Dios. Con eso entendemos que el camino a la bendición se transita con frecuencia por medio del sufrimiento, hermanos. No siempre, no estoy diciendo que toda tu vida sufres, pero muchas veces ese camino que no nos gusta atravesar y que no queremos pasar por ahí, quisiéramos irnos por otros, que es el camino del dolor y el sufrimiento, las pruebas difíciles, es el que más nos lleva a la bendición. Pero ¿cuál es el requisito para que te lleve a la bendición ese camino? La obediencia. Pase lo que pase, tienes que obedecer a Dios. Porque ya dije, tu raciocinio te dice, no, mejor yo me voy por acá. Es más fácil por acá, ¿para qué me complico tanto? Fue lo que Satanás tentó a Jesús en el desierto cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Pide a las piedras que se conviertan en pan y come. ¿Para qué sufres? Tú lo puedes hacer. ¿Y lo podía hacer Jesús? Sí, lo podía hacer Jesús. ¿Para qué sufrir? Luego le dice, mira, si me adoras, te regalo todo lo que ves. En ese momento sabemos que el verdadero dueño era Jesús. Pero estaba el usurpador diciéndole, Dios te lo doy, ¿para qué tienes que pasar todo ese tramo de sufrimiento? ¿Para qué yo te lo doy? Sin necesidad de que sufras, sin necesidad de que mueras. Te lo regreso, por decirlo de esa manera, ¿no? Y eso es lo que nos tienta a nosotros también nuestra concupiscencia.
Tu emocionalismo, tu sentimentalismo, como ya dije, siempre, siempre te quiere llevar tu sensación y tus sentimientos. ¿Para qué tienes que sufrir? Si lo puedes hacer sin dolor. Aquí lo que importa es tu felicidad, que tú estés bien. ¿Te dan cuenta cómo hay una lucha tremenda? Y luego la fe te dice, no, obedece, sé fiel, hasta la muerte si necesario. No importa el dolor, no importas tú. Mantente. Entonces todo esto, también por eso Dios lo permite. Pero tú tienes que tomar una decisión. Obedeces sabiendo que a través del sufrimiento Él está en control de todo y que Él lo está permitiendo por algo y es bueno porque todo sucede para bien. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pues confiando en Él y obedecerle a pesar de que te duela más. Porque a veces obedecer duele más. ¿Por qué? Porque perdonar no es algo que lo hagas muy feliz y muy contento, contenta. Pero es una obediencia que te lleva, que después te bendice, porque estás obedeciendo a Dios. Y así les puedo poner muchas otras cosas que tenemos que obedecer. No te quejas cuando estás pasando por una situación aunque no lo entiendas. Arrepentimiento de pecado también duele. Y muchas cosas que puedo poner como ejemplo. Pero el camino a la bendición se transita con frecuencia por medio del sufrimiento muchas veces, pero siempre cuando andas en obediencia, porque si no, pues en vez de sacarte de ahí te da más, hay más disciplina. Algo que todas las personas pueden apreciar es la capacidad de otros para comprender e identificarse con su situación, problemas, experiencias inusuales o sufrimientos específicos de la vida. Ya sea pasar algún tiempo en el hospital, cuando lo has hecho, y encargarse de los médicos y enfermeras, que comprendan el dolor que te está quejando, ¿no? Para que te atiendan, por ejemplo. O enfrentarse a una muerte o desastre y encargarse a una muerte o desastre y entonces encargarse de que un amigo sensible sepa lo que usted siente mientras se enfrenta a la presión. Y luego resulta tranquilizador cuando otros pueden establecer lazos de empatía con usted, ¿no? Pero ese es otro propósito valioso del sufrimiento también. ¿Cuál? Que tú permitas ayudar a otros en su sufrimiento. Que tú permitas ayudar porque ya sabes. Y el primero que nos entiende claramente pues es Jesús, porque Él sufrió en todo como humano y Él está ya intercediendo por nosotros y sabe. Nunca te va a ocurrir algo que Él no te entienda ni te comprenda, porque Él, a pesar de que en forma de Dios Él conocía todo teóricamente, porque es omnisciente, pero Él vino a experimentarlo, por experiencia lo vino a conocer. Lo único que no experimentó fue el pecado, pero todo lo demás sí lo experimentó en carne propia. Por eso es fiel y nos entiende. Cuando te sientes que ya no puedes más, no llegas ni a la mínima parte de lo que Él sufrió. Y sin embargo Él se mantuvo y Él te dice, yo te entiendo y estoy contigo. Y entonces hay que recordar todo esto que estamos viendo para ver qué voy a aprender yo aquí de todas las cosas que les he dicho. En los versículos iniciales de la segunda epístola de los Corintios, Pablo dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. En ocasiones la razón de Dios que nos permite pasar por pruebas o sufrimientos es para que podamos ministrar mejor después cuando veas a otro que está sufriendo. Nuevamente Hebreos nos dice cómo Jesús ejemplifica uno de los propósitos del sufrimiento. Por medio de sus propias pruebas y sufrimientos como el hombre perfecto, Jesús como nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades y sufrimientos. Hebreos 2:18, como ya les dije. Él reveló su empatía hacia Pedro en la última cena, que le dijo, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmará a tus hermanos. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. Obviamente Dios no nos lo dice así literalmente. Leonor, Leonor, Nicolás, Nicolás o Rosy, Rosy, Dios me ha pedido, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Y qué es lo que te sostiene? La gracia de Jesús. En cualquier situación puede ocurrir eso. Y aquí Jesús mostró su empatía con Pedro. Y también por eso Dios lo permite. También creo que Dios permite las pruebas y sufrimientos para desarrollarnos en nosotros una fortaleza para mayor utilidad. O sea, te vuelves más fuerte, termina la prueba con más confianza, más conocimiento de Dios, más dependencia de Dios, más obediencia a Dios. En ese sentido te vuelves más fuerte. ¿Te dan cuenta? Entonces, sales con más fortaleza para que seas mayor útil para Dios. Un puritano dijo, cuando todo está tranquilo y estable, vivimos por medio de los sentidos y no por la fe. Y muchas veces sí es cierto. Cuando todo está tranquilo y estable, tú vives por medio de los sentidos, o sea, andas por vista. Y eso es lo que te trae paz y te trae contentamiento, porque pues todo está bien. Y la fe no vivimos hasta que realmente estamos en la turbulencia. Porque ya no vives por vista, por las circunstancias o por ti, sino por lo que sabes, lo invisible, lo que está seguro. Pero fíjense que la valía de un soldado no se conoce cuando están todos tranquilos. Ahí vas a conocer su valentía de soldado, su carácter de soldado cuando todo está en paz. Se conoce cuando está en la guerra, cuando está peleando, a ver cómo está respondiendo. La verdad, ese planteamiento se ha confirmado muchas veces a lo largo de la historia de los conflictos militares. Incluso la experiencia de muchos países con equipamientos que tienen alta tecnología, como China, Alemania, Estados Unidos, etc. Y por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando los Estados Unidos emplazaron sus fuerzas en la región del Golfo a finales de la década de los 90 para hacer frente a la invasión iraquí a Kuwait, ahí surgieron interrogantes en cuanto a cómo se comportarían varios misiles sofisticados en situaciones de combate reales. Este 30 era un armamento, se había probado experimentalmente durante las décadas anteriores, pero hacía casi 20 años que los Estados Unidos no habían participado en una guerra de envergadura como de Vietnam. Sin embargo, para la satisfacción y alivio de los líderes civiles y militares, el Patriot y los misiles cruceros se comportaron de maravilla en los 2 meses que duró el conflicto en el Golfo. No se podía probar toda la valía de ese armamento en condiciones de entrenamiento nada más, ¿verdad? Tenía que ser en la verdadera guerra. La presión de las condiciones reales del campo de batalla, porque ahí es donde está la presión, está todo lo mero, y la oposición enemiga real, son los que probaron la eficacia y confiabilidad de los misiles y obviamente también de los soldados. No es lo mismo estar haciendo un simulacro de los soldados, aquí ya estés en la realidad. A la inversa, las situaciones de guerra intensas también revelan desperfectos, ¿verdad? Ya sea un equipamiento o un comportamiento de las tropas, desperfectos de su carácter, de su forma en cómo reaccionan. Basado en esto que les estoy diciendo, pues se pueden hacer mejoras tanto en las personas como en el equipamiento de guerra. Pues ¿por qué les digo esto? Porque así mismo la vida cristiana es una guerra constante, hermanos. Juan 17, 9, 19 lo dice. Juan 17, 9, 19. ¿Y en qué momento Dios prueba, o sea, tu fe se prueba realmente? Pues en el momento de que estás en la guerra. Pero el problema es que muchos cristianos no están conscientes de que están en una guerra todos los días. Y entonces nos dormimos en nuestros laureles. Y después te viene la prueba,
la situación complicada y te agarra desaprevenido y te agarra como no lo esperabas, cuando ya hemos estado viendo que lo tienes que hacer, es algo natural, es algo muy normal. No tiene por qué caerte de sorpresa, ni llenarte de miedo y de angustia, porque es algo es algo normal. Y por eso, ahí se da cuenta, y ahí te das cuenta de los desperfectos que tú tienes en tu fe. Y entonces debes de analizar y decir que me está faltando mucho. Yo pensé que estaba re bien. Pues sí, cuando todo iba bien, pues todos estamos bien y todos estamos fuertes. Cuando viene la situación, la turbulencia, es cuando realmente te das cuenta y dices, no, tengo muchos desperfectos. Necesito más de Dios, necesito más oración, necesito depender más de Él. Y entonces corriges. Y si corriges en obediencia, pues ya las siguientes ya no te van a caer tan así, tan pesado. Y cada vez va a ser menos, porque tú vas fortaleciéndote. Siempre y cuando aprendas y corrijas. Porque si continúas en las mismas, no, pues hasta puede que ni salgas de ahí. Y toda tu vida te la lleves así. Dios nos pone en situaciones difíciles de la vida para purificarnos y ayudarnos a crecer. Todas estas causas del sufrimiento que le estoy dando y que estamos enumerando, tenemos que recordarlas. ¿Por qué? Para que cuando estemos o entremos o si estamos, analizarnos, autoexaminarnos nosotros mismos y poder recibir la bendición del crecimiento. Porque si no, entras y sales igual. Y no podemos hacer eso. Que Dios nos libre de que suceda eso. Al movernos de una prueba a otra, nuestros músculos espirituales, por decirlo de esa manera, así como cuando vas a un gimnasio, pues como entras, llegas todo débil. Tus músculos no están ejercitados para nada, te cansas a la primera, te fatigas luego, ¿y qué pasa el otro día? ¿Cómo amaneces? Toda dolorida, ¿verdad? Pues así en las pruebas Dios te está fortaleciendo tus músculos espirituales y al principio pues te agarran así todo flácido espiritualmente, por decirlo de esa manera. Pero a través de ellas te ejercitas, se empiezan a fortalecer y te vuelves más útil. Así como en el de ejercicio. Todo este proceso, hermanos, edifica nuestra resistencia espiritual, la que nos hace mucho más eficaces en el ministerio futuro que Dios tenga para nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo entiendes todo esto para aplicarlo? Pues tienes que saber todo esto, hermanos. El problema de que muchos no saben nada de esto, no aplican nada de esto. Y entonces vienen las pruebas y están sufriendo muchísimo. Porque siempre lo ven con la perspectiva humana, en su emocionalismo, en su raciocinio. Y no lo ven con la mirada de la fe, como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque su fe está cimentada en muy poquita Biblia, en algo superficial de la palabra de Dios. Y necesitan profundizar en las verdades de Dios. Eso le conoces más a Dios y crece más tu fe. Y aunque no estén pasando pruebas, tú sigues creciendo y cuando vengan, tu fe está por encima de eso. Y no las vas a ver así como cuando no estás preparado y tu fe es muy débil, las ves como si el mundo se te viniera encima. Sientes que todo está perdido. Recuerda lo que nos enseña el apóstol Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él lo está diciendo todo lo que estoy diciendo de otra manera. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que Dios quiere. Qué importancia es conocerlo y entenderlo y aplicarlo correctamente esto. El Señor envía pruebas y sufrimientos a la vida de cada uno de nosotros por varias razones y con varios propósitos, como ya vimos. Las razones pueden variar desde fortalecer tu fe, quiere que fortalezcas tu fe, o recordar tu esperanza celestial que ya se está olvidando y ya estabas poniendo tu corazón acá abajo, y puede ser hasta desarrollar en nosotros una fortaleza imperecedera para mayor utilidad. No sabemos por cuál razón sea. Tú nada más confía en Dios y decir cualquiera de esas, que si Dios quiere, Él puede mostrarte por qué, para qué. Pero si no, como a Job, pues tú mantente firme. Cualquiera de las razones va a ser para bendecirte.
porque esto te va a fortalecer, te va a hacer más maduro. En ocasiones Dios usa más de una de esos propósitos a la vez, ¿eh? O sea que no nada más usa uno, puede usar varios al mismo tiempo, a través de esa prueba. Como vimos en el principio del capítulo, Dios es soberano y Él usa todos estos propósitos valiosos dentro del campo de aplicación de su gran plan en nosotros. Conocer las verdades maravillosas de todo esto que estamos viendo en respecto al uso de Dios da a las pruebas, a los sufrimientos y persecuciones, pues nos debe de dar consuelo. ¿Se dan cuenta cuando pedimos en oración, y se los he dicho muchas veces, pero soy muy reiterativo porque luego se nos olvida? Es que hay que pedirle a Dios, ora por mí para que Dios me dé fortaleza y me dé consuelo. Si no estás en esto, si no estás viviendo esto, ¿de dónde va a venir tu consuelo? Si es de la palabra. No esperes yo no digo que esté mal que oren por ti, está bien que oren por ti, pero que oren porque Dios te lleve a la palabra y estés en la palabra para que la palabra sea la que te fortalezca, que te dé consuelo. Las oraciones en sí mismas no te van a dar eso, eso es como por arte de magia. Como que tú esperas todo bien sencillo. Yo nada más le pido que oren por mí y ya a través de sus oraciones Dios me va a consolar y me va a fortalecer. Y entonces todo esto que estamos viendo aquí, de la palabra de Dios, ¿dónde queda? Eso es lo que muchos no hemos entendido. Y por eso pasa lo que sucede. Entonces, todo esto que estamos viendo, ya para cerrar este estudio, nos debe de dar mucho consuelo saber todo esto y vivirlo. Pero esto tan solo es un aspecto de todo nuestro estudio. Hay otra cara de la moneda. El aspecto difícil y problemático de la aplicación. Ya vimos el conocimiento y el entendimiento y lo que Dios quiere intelectualmente o teóricamente, pero ahora vamos a entrar a un aspecto difícil, problemático, que a veces nos cuesta aplicarlo. La interrogante práctica que queda es: sé que debo triunfar a través del reconocimiento de los propósitos soberanos de Dios en esta prueba que acabamos de terminar de ver. Lo reconozco y lo acepto y lo creo y confío. Pero ¿cuál es el camino a tomar para llegar a ese triunfo? ¿Estoy dispuesto? ¿Pero cómo? Y aún podríamos preguntar, ¿qué cualidades mentales y emocionales son necesarias que tengo que tener y útiles al enfrentarme a la situación cuando venga? Bueno, el resto de lo que vamos a seguir estudiando, vamos a proveer respuestas bíblicas para estas interrogantes. Y comenzaremos analizando algunos grandes modelos de conducta y cómo resistieron el sufrimiento de una manera piadosa. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. Y vamos a ver ejemplos de fe en el fuego. Ejemplos de fe en el fuego. Y vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de seguir aprendiendo todas estas cosas que en algún momento tal vez ya las habíamos oído, pero siempre se nos olvidan y el mundo como ramas de esas que devoran todo, nos empieza a envolver, empezando desde nuestra casa hacia afuera, y entonces empezamos a ser jalados, y luego a veces ya estamos bien perdidos, bien desorientados nuevamente. Perdónanos porque a veces es por nuestra falta, nuestra diligencia en el estudio de la palabra, porque no hemos entendido que es ahí donde viene nuestra fortaleza, nuestro consuelo. El ver testimonios bíblicos, el creer tus promesas, en lo que tú nos dices y la obediencia a ellas, pues es lo que nos lleva a fortalecernos y a madurar. Pero a veces pensamos que todo puede ser de una manera más fácil y queremos buscar atajos. Perdónanos por eso y ayúdanos a que cada cristiano, cada cristiana anhele más la leche espiritual no adulterada, profundizar más en ella, meditar más en la palabra y obedecerla más. Porque la oración no basta. Tenemos que estudiar, obedecer en oración. No podemos separar una cosa de la otra. Y a través de esto tú puedas llevarnos al pleno conocimiento de tu Hijo Jesucristo, a mí, a mis hermanos y a todos aquellos que andan tal vez desorientados o perdidos o en negligencia, en indiferencia, que tú los regreses y que puedan ellos en algún momento y nosotros cuando estemos en la prueba
o los que ya están, tomarla con la perspectiva correcta, con la respuesta de la fe.